Buenas tardes, hermanos. Como siempre, deseo que estén todos felices y gozosos, disfrutando de este hermoso tiempo. Una gran lluvia anoche, pero un buen día hoy. ¿Te resulta muy difícil amar a tus enemigos? La Biblia dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este consejo bíblico está muy claro. En realidad, más que un consejo, es una orden directa del Señor. Debemos amar y mostrar ese amor con hechos, aún aquellos que nos han causado daño, los que nos han herido, los que nos han ofendido. Debemos hacer el bien, incluso a nuestros enemigos. Aún más, debemos bendecir a los que nos maldicen. Ciertamente, es una orden sumamente difícil de cumplir, en muchos casos totalmente imposible para nosotros, a menos que recurramos al poder del Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos oído hablar de los famosos tres tenores, ¿verdad? Los cuales recorrieron el mundo cantando juntos hasta la muerte de uno de ellos, Luciano Pavarotti, que murió en septiembre del 2007. Por eso viene la enseñanza. Hay una pequeña historia sucedida hace casi más de 30 años que se refiere a los otros dos tenores, Plácido Domingo y José Carreras, la cual nos ilustra la enseñanza del pasaje de hoy. Aún los que nunca han viajado ni han visitado España conocen la rivalidad que hay entre los catalanes y los madrileños. Pues bien, Plácido Domingo es madrileño y José Carreras es catalán. Por cuestiones políticas, en 1984, Carreras y Domingo se volvieron enemigos, siempre muy solicitados en todas partes del mundo. Ambos hacían constar en sus contratos que solo se presentarían en determinado espectáculo si el adversario no era invitado. En 1987, en la vida de Carreras apareció un enemigo mucho más implacable que Plácido Domingo. Carreras fue sorprendido por un diagnóstico terrible, leucemia. Entonces comenzó una lucha contra el cáncer y fue sufrida y persistente. Se sometió a varios tratamientos como autotrasplante de la médula ósea, además del cambio de sangre, lo que lo obligaba a viajar una vez por mes a los Estados Unidos. Claro, que en esas condiciones no podía trabajar y a pesar de ser dueño de una razonable fortuna, los altos costos de los viajes y del tratamiento rápidamente debilitaron sus finanzas. Cuando sus recursos financieros estaban prácticamente agotados, tuvo conocimiento de la existencia de una fundación en Madrid, cuya finalidad única era apoyar el tratamiento de enfermos de leucemia. Gracias al apoyo de la fundación, Hermosa Carreras venció la dolencia y volvió a cantar. Al recibir nuevamente los altos cheques que merecía y lleno de agradecimiento, José Carreras trató de asociarse a la fundación. Para sorpresa de él, mientras leía los estatutos, se enteró que el fundador, mayor colaborador y presidente de la fundación era Plácido Domingo. Carreras descubrió que éste había creado la entidad con el fin de socorrerlo en su enfermedad y que se había mantenido en el anonimato para no humillarlo al tener que aceptar auxilio de un enemigo. El momento más lindo y conmovedor fue el encuentro de los dos cuando sorprendió a Plácido en una de sus presentaciones en Madrid. Carreras interrumpió el evento y humildemente se arrodilló a sus pies y le pidió perdón, agradeciéndole públicamente todo lo que él había hecho por él. Plácido lo levantó con un fuerte abrazo. Los dos sellaron en ese instante el inicio de una gran amistad que ha perdurado desde entonces. Qué ejemplo tan precioso de amor y humildad para el público presente y para todo el mundo que conoció la historia. Ciertamente el Espíritu de Dios se reveló en aquel momento y la esencia de la enseñanza de Jesús se manifestó en aquel auditorio. Actuar de esta manera normalmente resulta imposible para nosotros, pero puede ser posible si permitimos que Cristo actúe en nosotros y se manifieste su carácter manso y humilde, el cual lo llevó a morir en silencio, aún siendo inocente. Jesús nos invita a venir a Él, dice Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acude al Señor y Él quitará de ti toda carga que esté afectando tu vida espiritual, resentimientos, odios, deseos de venganza contra aquellos que te han hecho mal. Cristo puede hacer maravillas con esos sentimientos negativos y convertirlos en perdón.
misericordia y amor por ellos. No es más, vamos a orar. Mi Señor, traigo ante ti, ante tu altar, todos mis sentimientos negativos que guardo de pronto en mi corazón. Te ruego me limpies y arranques de mí todo aquello que impide que yo muestre tu amor a los demás, aún a los que me han herido. Todo esto te lo pido, Señor, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muy buenas tardes a todos, hermanos, amigos que nos están acompañando en esta transmisión, en este día. Cual damos gracias a Dios porque infinitas son sus misericordias y nunca deja de bendecirnos, aun cuando llegará el tiempo donde las cosas van a ser diferentes. De hecho, pues ya estamos experimentando muchas de estas cosas en estos tiempos, muchas necesidades, muchas afugias, muchas pruebas, muchas aflicciones que de pronto pueden estar atravesándose en la vida y por más que uno quiera solucionarlas, pues a veces no hay solución. Y la Biblia nos enseña mucho, mucho sobre cómo poder enfrentar estas situaciones, cómo arraigarnos en esa fe poderosa, creyendo en la palabra de Dios para poder pasar estos momentos, estas situaciones que a veces son bien complicadas y bien difíciles, como les estaba diciendo. Todos agradecemos que usted esté ahí conectado, por favor siga conectado. Es una manera de propagar el Evangelio y es una manera de llevar noticias buenas a las personas, a otras personas y también usted puede compartir este mensaje con otros. Esto tiene unos derechos de autor que son libres, pertenecen al Señor, así que no hay problema en que se reproduzca, en que se multiplique, en que otras personas puedan escucharlo. Y lo digo humildemente, no con la intención pues de hacerme notar, sino porque sé que el Señor nos da alimento a través de su palabra, nos ayuda con los dones para poder hacer esto, transmitir y entre todos construir nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque es necesario por los tiempos que estamos viviendo, que son indicadores de la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios, edificar una fe llena de esperanza y que produce paz en el Señor. Y ese es el título de esta enseñanza hoy, esperanza y paz en el Señor. Cómo nosotros poder soportar, cómo poder aguantar, cómo poder tener de dónde asirnos, y no solamente a punta de fuerza y de yo aguanto, sino de teniendo una fe y una esperanza que en medio de la prueba nos produce una paz que mucha gente pues todavía no la ha experimentado y menos la entiende. Entonces, como les digo, pues estos tiempos están llenos de incertidumbre, son demasiados problemas a nivel local, pero también a nivel mundial, y parece que no hay como un indicador que nos diga que vamos por un camino seguro y más bien es como todo lo contrario. Y llega un momento en que no queda otra sino qué creo, qué pienso, de dónde me agarro, qué puedo hacer, porque los problemas son el diario vivir. Entonces, aunque la vida trae consigo problemas, el punto que quiero hoy resaltar es tal vez algo controversial para los creyentes porque vemos en la Biblia, y como les voy a hablar ahorita, de hombres y mujeres de fe que sufrieron a pesar de creer, de disponerse y consagrarse para el Señor, sufrieron demasiado. Sin embargo, la actitud de ellos en medio de estas cuestiones tan tremendas, algunos más que otras, pues fue siempre de paz, fue siempre de esperanza. Esperaban en el Señor, no esperaban ni en sí mismos, ni en sus propias fuerzas, ni en las circunstancias, ni en nadie más, sino en el Señor. Porque ellos sabían y nosotros debemos saber que Dios quiere lo mejor para nosotros porque lo expresa directamente en la Biblia. El Señor dice que tiene planes de bienestar para nosotros. Entonces, sí, algunas cosas de estas se materializan aquí y otras cosas se van a materializar cuando dejemos este cuerpo. Por favor, quiero que usted entienda que cuando usted deja este cuerpo no es el fin de todo, ¿sí? Si usted encuentra algo precioso en la creación de Dios,
y le parece espectacular como a mí me sucede mirando los paisajes alrededor. Y solo piense cómo ir a ser allá donde todo lo malo va a desaparecer. Dios no va a permitir ninguna clase de maldad, no va a haber ninguna clase de corrupción, de deterioro, no va a haber desgaste del cuerpo, no va a haber aflicciones, no va a haber motivo para llorar, de tristeza, de angustia, de dolor, no va a haber nada de esto, porque vamos a estar en la perfecta presencia de Dios. Y Él dice que va a construir un mundo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo, nos va a dar un cuerpo nuevo, que es la intención y siempre ha sido la intención de Dios. Entonces, si nos enfocamos en lo que Dios dice, si pensamos constantemente en lo que Dios dice, hermano, yo le garantizo que usted va a experimentar la paz que experimentaron estos hombres y mujeres eh, poderosos en esa fe, que eran normales, hombres y mujeres como nosotros, con debilidades, con angustias, con cualquier clase de retos por delante, pero que cuando se agarraron de esa fe del Señor, de esa fe en el Señor, pues pudieron superar muchos de sus problemas, muchos de sus afugias, de sus angustias. Entonces, esa es la intención de hoy, de esta enseñanza, como he venido tratando de alimentar su fe, porque sabemos, como le dije, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, y lo dice directamente en la Biblia, pero además la muerte y resurrección de Jesucristo nos indica ese hermoso deseo, ese gran deseo de Dios para nosotros, de que experimentemos aún en esta vida inclusive su amor y su providencia infinita. Perdón. Para cualquiera puede pensar que siguiendo la voluntad de Dios las cosas deberían cambiar. De hecho, muchos predicadores se equivocan al prometer cosas que el Señor no promete. Y es que si usted entrega su vida al Señor, pues todo va a estar bien y nada le va a pasar. Pues eso no es así, hermano. ¿Por qué? Pues porque estamos en un mundo caído por el pecado. Pues aunque la gente no sepa la definición de pecado, pues conoce los efectos del pecado. La mentira, el engaño, la corrupción, la violencia, la escasez, la enfermedad. Pues todo esto son los índices, los indicadores del pecado. Entonces el mundo es un mundo caído, por eso lo hablamos de esa manera. Entonces, no es tal de que si yo entrego mi vida al Señor y voy a hacer como el Señor me dice, pues entonces la tentación, el pecado no va a acecharme. Va a pasar. El punto no es que no pase, el punto es cómo yo enfrento esa situación, cómo puedo, en medio de todo esto, superar esa situación eh, con una actitud diferente a dejarme afligir y a dejarme atar a cosas que me van a llevar como consecuencia a estados más delicados. Por ejemplo, la sanidad de nuestra alma, como decía Cielo en su ilustración, en su meditación, me pareció espectacular, muy sentida. eh, una herida causada por cosas ajenas a ellos, simplemente por una región donde nacieron y los políticos o los dirigentes o los que sean organizan una división tal y hablan mal del uno del otro a tal punto de que esto sin tener nada que ver en el asunto, pues entraron en el conflicto simplemente por el lugar donde nacieron y cómo si este otro hombre no hubiera tenido un corazón tocado por el Señor, porque lo bueno viene del Señor, pues simplemente hubiera muerto de una manera miserable, amargado, triste, solo, en fin. Entonces, nosotros vivimos esto y esto debería cambiar, ¿amén? Debería cambiar. Esa es una sanidad del alma, pero también existe, por ejemplo, la sanidad corporal. Queremos ser sanos de inmediato y deberíamos ser sanos porque es el deseo de Dios, por eso murió Jesucristo, pero cuánto mal le hemos hecho nosotros mismos a nuestro cuerpo. Vicios, el cigarrillo, el alcohol, las mujeres, otra clase de cosas que le metemos no solo a nuestra mente, sino a nuestro cuerpo. Y entonces lo dañamos y vamos pagando las consecuencias más adelante. Por la vanidad, seguramente, por querer destacarnos, por el afán, etcétera. A veces no descansamos como deberíamos descansar, a veces estamos más empeñados en el trabajo y le damos todo al trabajo, pasamos horas sentados, se nos olvida que el cuerpo debe moverse, en fin, él quiere la sanidad para nosotros, pero nosotros nos interponemos en esto.
la tranquilidad de que los problemas estarán lejos de nosotros. eh, Esto debería también cambiar, su protección permanente debería decirnos a nosotros que podemos estar en paz, tranquilos, relajados. En fin, es como el pensamiento centrado en la esperanza de saberse protegido, pero por una razón mayor que cualquier otra, que es el amor de Dios sobre nosotros, un amor completamente paternal todo el tiempo. Pero sin embargo, no sucede, no es así. Y lo digo por mi propia experiencia. A veces me angustio cuando no debería hacerlo porque, como me pasó en estos días, el Señor me dice, yo hablando con Él muy temprano en la mañana, me decía, haz memoria, mira tu vida hacia atrás. Y automáticamente empecé a recordar cada cosa, todo lo que he vivido en los últimos 30, 40 años más o menos, 30 años. Y definitivamente puedo decir que el Señor estuvo siempre conmigo. Y no hubiera tenido yo razón para angustiarme ni preocuparme si hubiese embadurnado mis pensamientos de, de su palabra, de sus promesas. Hay otros ejemplos en la Biblia, por ejemplo, citando algunos, la vida de Pablo. Pablo no vivió de manera sosegada, en paz y seguridad todo el tiempo. Estoy hablando de Pablo, que antes era Saulo. Cuando era Saulo, pues él tenía cierta comodidad porque tenía influencias. Él era ciudadano romano, él era judío, eh, tenía influencias con los gobiernos religiosos y políticos de la época. Finalmente él estaba, lo que podríamos nosotros decir, estaba bien. Pero una vez que tiene el encuentro con el Señor y el Señor le dice, tú eres Pablo y te he escogido para esto, comenzó a sufrir una serie de cosas, una serie de pruebas. Por ejemplo, él fue apedreado, él sufrió naufragios, persecuciones, enfermedades, escasez, traición, lo abandonaron algunos hermanos, encarcelamiento donde finalmente allí encontró su muerte. Pero en medio de todo esto, Pablo hablaba de gozo en el Señor y tenía una fe que había sido capaz de desarrollar porque en su pensamiento estaba solamente lo que el Señor le estaba enseñando. Otro ejemplo es Pedro. Pedro padeció cosas semejantes al punto de que cuando fue a morir, lo quisieron crucificar. Él dijo, yo no merezco morir como aquel, a mí crucifíqueme cabeza abajo. Tuvo padecimientos, persecuciones, igual Juan, Santiago. Muchos hombres que decidieron consagrar sus vidas al Señor no la tuvieron tan fácil. Y solamente fue por lo que creyeron, no porque ellos hubieran dispuesto una vida de maldad y hacer cosas y amenazar personas, sino simplemente por lo que creyeron y creyeron en el Señor Jesucristo y pregonaron, transmitieron, predicaron estas enseñanzas. No fue por otra cosa. Entonces, nosotros deberíamos aprender de estos ejemplos porque está escrito es para eso, para que aprendamos nosotros, para que nosotros mismos nos empapemos y podamos estar ahorita con una actitud superior a esa esclavitud a las emociones y a los sentimientos. Ahora, la pregunta que me hago y tal vez usted se hace es ¿por qué el Señor permitió esas pruebas sobre ellos cuando ellos estaban dedicados a lo que el Señor les dijo que hicieran? Entonces, yo creo tener una respuesta. No considero que sea la respuesta absoluta, pero creo que hay una respuesta. Y es que cuando nosotros miramos el contexto general de la Biblia, nos damos cuenta de la razón y la podemos entender. De pronto no estemos muy de acuerdo porque no, nadie quiere sufrir, pero el problema es que ellos nunca se quejaron de sus sufrimientos. Ellos más bien en medio de sus sufrimientos encontraron más fuerza y más valor. Hay un ejemplo que me parece tremendo y es cuando uno de estos apóstoles, Esteban, muere cuando le están tirando piedra solo por lo que predicaba. Y recibiendo estas piedras en su cuerpo, él simplemente miró hacia adelante, hacia arriba y tuvo las palabras para decir, perdónalos, perdónalos.
Yo no sé usted, yo no sé yo qué hubiera hecho en una situación como esa, pero para mí, él estaba mirando el rostro del Señor. Y eso hizo que su dolor simplemente se extinguiera, aunque estaba pasando, y ahí murió. Entonces lo que debemos recordar es que aun cuando no vemos, existe una lucha permanente entre el bien y que emana de Dios, todo lo bueno viene de Dios, toda dádiva perfecta viene de Dios, dice la Escritura. Y esa lucha es contra el mal, que emana del enemigo de las almas, que es Satanás, que sabe ya cuál va a ser su destino, pero que quiere llevarse a muchos porque somos la creación especial de Dios. Entonces, por eso la carta a la iglesia en Éfeso dice claramente, carta a los Efesios, dice, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es todo esto? Pues si usted se da cuenta que hay como una estructura jerárquica de espiritual que las describe como gobernadores, huestes, príncipes, principados, como potestades, etcétera, de maldad que nosotros no vemos, son espirituales. Y entonces el Señor nos deja saber esto y nos enseña, esta es la lucha real. No es contra esto, aunque ¿dónde se manifiesta materialmente? Aquí. Entonces nosotros peleamos unos con otros. Si usted nota en lo que acabo de leer, en ninguna parte habla de personas. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra todo esto que está allí. Solo para hacer referencia del verdadero objetivo de las dificultades, que es netamente espiritual. Es más real lo espiritual que lo que nosotros palpamos o detectamos con nuestros sentidos. Todo lo que nosotros vemos, sentimos, oímos, es reflejo de lo espiritual. Entonces, por eso usted ve, por ejemplo, la música cada vez más degenerada, transmitiendo contenido degenerado, perverso, violento, eh, deterioro de la mujer, el uso de la mujer como un objeto meramente sexual, eh, promocionando los vicios, las drogas, etcétera, la violencia. Cada vez usted ve más un discurso de personas que nos gobiernan agresivo, divisor, al punto de provocar la muerte de otros. Cada vez usted ve, por ejemplo, posiciones de gente poderosa con el ánimo de robar o adquirir más, no importa cómo, si estamos aniquilando a otros, eso nos interesa. Entonces, pues la gente no entiende, pero la Biblia lo enseña, que todo eso es reflejo de la maldad que influye en las personas que no entienden que el Señor quiere que nos salgamos de esto. Entonces, el verdadero objetivo de las dificultades es netamente espiritual y no entre las personas. Entonces nosotros podemos oír, fulanito dice y dijo esto y está haciendo esto. Él es objeto de ese poder espiritual y él está siendo esclavizado por ese poder espiritual maligno, exactamente que se deriva de Satanás. Por supuesto que una persona así nunca ni lo va a aceptar y menos lo va a entender porque su enfoque está precisamente contaminado, impulsado, influenciado por el enemigo de las almas. Porque Satanás siempre quiere, o escuche, matar, robar y destruir. Entonces, todo lo que nosotros veamos en este mundo con ese propósito viene de Satanás. Sin embargo, nosotros lo que vemos, oímos, sentimos y afecta nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia y nuestra voluntad es a nuestros semejantes. Entonces, ahí está el problema. Pero claramente la Biblia dice, no tienes lucha contra este que es semejante a ti, tienes lucha contra aquel. ¿Cómo vas a pelear contra un espíritu? Con la palabra de Dios aquí, con la palabra de Dios acá. La palabra de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Se carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si uno no coge la voluntad de Dios, la inserta
trabaja en ella, pues no podemos comprobarlo. Y si entendemos que la Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir, pues entendemos que la intención de él es hacer que entre nosotros nos matemos, nos robemos, nos destruyamos. Amén. Con esa base podemos seguir en contestar ese cuestionamiento sobre la razón por la que especialmente estos hombres y mujeres sufrieron tantas pruebas, tantas dificultades, cosas tan difíciles, cuando precisamente ellos estaban haciendo lo que el Señor les mandó a hacer, lo que el Señor les encomendó. Y esa respuesta, o parte de esa respuesta, puede comenzar a darse cuando usted lee, por ejemplo, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Voy a leer una porción de ese capítulo, los versículos 33 al 37, solo para que podamos comprender algo más. Por fe conquistaron reinos. Escucha bien los términos. Por fe. Obviamente, cuando estamos hablando por fe, estamos hablando de fe en Dios. Entonces, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron torturados, no aceptando la liberación a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios públicos y azotes y también cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Entonces usted lee todo esto y dice, wow, y solo lo hicieron por la fe. Hay cosas buenas, hay cosas negativas, cosas buenas como las que describí al principio, o sea, alcanzaron promesas, hicieron justicia, conquistaron reinos, cerraron boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, vencieron ejércitos enemigos, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Por qué fue? Por la fe. Pero otros por la fe también sufrieron bastante. Todo esto pasó en el Antiguo Testamento, pero sucedió por fe, fe en Dios. Hicieron todo eso, soportaron lo indecible solamente por fe, porque creyeron a Dios y esperaron en Él más allá de lo que este mundo les pudo ofrecer. No sé si usted se da cuenta que hay victorias, hay cosas extraordinarias, pero también hay sufrimiento, pero por fe. ¿Por qué yo resalto tanto por fe? Pues porque, hermano, la fe es lo que nos ayuda en todo. La fe en Dios. Cuando nos apoyamos fe en Dios, quiero decir, hicieron como Dios les dijo. ¿Sí? Fe en Dios no es yo creo, yo creo, yo creo. O fe en Dios no es voy a hacer lo que yo entiendo que tengo que hacer para que Dios me ame y me apoye y me soporte. No, eso es su estrategia, eso es su capacidad, su sabiduría. Aquí lo que estamos hablando es de que ellos hicieron como Dios les dijo y esperaron en Dios. Amén. Entonces, esperaron en Él, en Dios, más allá de lo que el mundo podía darles. Por ejemplo, voy a llamarle la atención a una parte que me parece bastante llamativa, en la segunda parte del versículo 35 de lo que acabo de leer, es decir, allí en Hebreos 11, pero vamos a leer otra vez la segunda parte del versículo 35. Otros fueron torturados, no aceptando la liberación a fin de obtener mejor resurrección. Entonces esto va más allá de querer, de sentir paz y seguridad. Es decir, aparentemente, pues esto no les causó ninguna paz y seguridad. ¿Cómo unas personas van a querer seguir viviendo en condiciones tan deplorables? Rechazaron su libertad, fueron torturados, rechazaron salir de esa tortura porque no aceptaron la liberación, porque ellos esperaban que una mejor resurrección. Algunos de estos hombres tomaron decisiones tan dramáticas solo por su amor, por su fe en el Señor. Ellos llegaron al punto de aceptar que era mucho mejor
la resurrección prometida que seguir viviendo en esta tierra. Por supuesto que eso no fue decisión de ellos, fue decisión de terceros que acabaron con sus vidas, pero su fe los llevó a, no importa si voy a sufrir esto un poco más, pero yo espero esa resurrección y me voy. La razón es simplemente la fe. Podríamos suponer muchas cosas, tal vez si hubieran salido libres, pues no hubieran recibido más con maltrato y no sé qué, tal vez hubieran vivido más tiempo, pero en fin, es la fe. Y yo creo que la fe, aunque aquí no nos dice que ellos consultaron a Dios, yo creo que ellos esperaban simplemente en las promesas de Dios. No habla en ningún momento de cometer suicidio para demostrar una fe. Habla de estricta fe por amor al Señor, porque sabían lo que les esperaba luego de su muerte. Es una gran enseñanza de una fe madura, una fe totalmente dependiente de Dios por convicción, por amor, por certeza de las promesas de Dios para su gente. Perdón. Entonces, siempre vamos a tener la opción de aceptar cualquier otra cosa antes que al Señor. Usted le pueden proponer negocios fáciles, rápidos, donde usted simplemente está vendiendo su alma, su integridad, su rectitud. Usted le pueden proponer acusar a otras personas para usted librarse. Usted le pueden proponer incrementar su vida haciendo experimentos en su cuerpo. Usted le pueden proponer muchas cosas y pueden ser vías de escape momentáneas. Pero ¿qué puede causar esto en su vida o en la de los demás? Unos días atrás los invité a leer la parábola de la tierra y de la semilla. La ilustración que Jesús hizo a sus discípulos sobre los diferentes tipos de personas que hay en este mundo y por qué algunos simplemente no alcanzan a disfrutar de la vida de fe en Cristo. Léala, por favor, léala, vaya a su Biblia, sáquele un tiempito. Y le digo simplemente la referencia está en Mateo capítulo 16 y puede leerlo desde el versículo 36 en adelante, Mateo 16. Ahora bien, entonces volviendo al tema, acabo de ilustrar el sufrimiento de muchos por causa de la fe. Solo por lo que creían, le creían a Dios, hacían como Dios les decía. Y nosotros en este momento no tenemos esa clase de persecución en este lado del mundo, gracias a Dios. Todavía podemos decir que gozamos de cierta libertad para predicar el Evangelio, para hablar de Jesucristo, para hablar de Dios, del Dios de la Biblia. Y aun cuando estos hombres y mujeres sufrieron por causa de su fe en Cristo, no necesariamente nosotros tendremos que pasar o tendríamos que sufrir de la misma manera. Lo que me interesa transmitir ahora, hermano, es la necesidad de construir una fe apoyada 100% en nuestro Padre Celestial, porque para eso vino el Señor Jesucristo a este mundo. Vuelvo e insisto, y pareciera que el Señor quiere que yo lo diga porque esto no se me sale de la cabeza. Creerle al Señor no es que usted se ponga a hacer cosas que le han enseñado por tradición. No es que usted se ponga a desarrollar su capacidad de sufrimiento para que el Señor se compadezca de usted. No es ponerse a llorar delante del Señor a tratar de convencerlo de su necesidad. No eso no es, hermano. El Señor no está pidiendo nada de eso. La Biblia es clara. La Biblia enseña que Él ya hizo el sacrificio para que nosotros primero sepamos que hemos sido perdonados porque Él nos amó y segundo para que podamos tener esa relación sin ningún obstáculo, sin acudir a ningunos otros medios, simplemente derechito por fe con Él. Amén. Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces la idea es que todos nosotros, todos nos involucremos con Él. No con el pastor, no con el sacerdote, no con el obispo, no con el profeta, no con el etcétera, etcétera. Usted con el Señor. Nosotros estamos, me refiero a nosotros que en el caso mío tengo este don que el Señor me ha dado para poder enseñar, poder llevarle alimento a usted, alimento de Dios, porque esto no viene de mí, esto viene del Señor. Amén. Lo digo con humildad, hermano. Perdón.
No, su relación no es conmigo, no es con nadie, aunque yo puedo ayudar en lo que, hasta donde va mi entendimiento de la palabra. Eh, pero es el punto de que nosotros aprendamos a tener esa relación con Él hasta el punto de depender de Él. Y escuche, la dependencia de Él es conociendo quién es Él, lo que Él quiere, sus atributos, su poder, su gloria, su bondad, su amor, su misericordia, sus promesas, y usted acogiéndose a ellas. Esta es la manera de relacionarse, ¿sí? Es por fe, que de cierta manera es lo que nosotros tenemos como cierto, es lo único verdadero, aunque no lo vemos. Porque son palabras del creador de todas las cosas las que leemos en la Biblia. Y sí, hermano, yo entiendo y yo sé que lo escribieron los hombres, pero la misma Biblia en el Viejo y en el Nuevo Testamento atestigua que ellos escribieron sin saber, sin entender lo que escribían, y luego les tocó indagar sobre lo que escribieron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no escribieron de lo que les salió de su propia inteligencia y de su propia sabiduría, de su propio entendimiento, no. Ellos escribieron porque el Señor les dio que escribieran. Amén. Está en usted si lo cree o no, pero para usted rechazarlo, hermano, yo le invito a que primero averigüe, lea, ¿sí? No simplemente diga, no, yo no creo en esa cosa, como nos sucede a todos. Hay pruebas, hermano, usted va a pasar en que su apellido, en que su posición social, su poder económico, su propia inteligencia no le van a servir en absoluto. Por eso es tan importante creer, pero creerle a Dios. Hay algunos sufrimientos que no son necesarios. En algunas pruebas su capacidad es suficiente para solucionar o menguarlas. Pero definitivamente hay otras en que solamente la fe puesta en lo cierto, en la verdad, con V mayúscula, aquella que Jesús proclamó como la verdad os hará libres, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es un absoluto, eso es soberano. Será lo único que usted va a tener como sustento. No es malo que usted use las palabras que están escritas. Por ejemplo, las palabras de Daniel, cuando soportó esas grandes pruebas con sus amigos, el horno del fuego, los leones, el foso de los leones, cuando no obedecieron lo que el mundo les ofrecía. Usted lea la historia en Daniel 3. Voy a leerles versículo 15 y 18. Ahora pues estáis listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y rindáis homenaje a la estatua que he hecho. Esto es el rey hablándole a todo el mundo. Porque si no le rendís homenaje a la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Esta es la arrogancia y la prepotencia de los hombres que cuando están en una posición de supremacía sobre los demás, pues se sienten que realmente son Dios. ¿Cuál es el Dios? Si soy Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey: Oh Nabucodonosor, nosotros no necesitamos responderle sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Estos tres hombres se enfrentan a una situación crítica, compleja, eh, terrible. Van a ser echados a un horno de fuego por un hombre poderoso porque no hacen lo que él les dice que hagan. Ellos se sostienen en su fe, saben que Dios los puede librar y saben
que aunque no los pueda sacar de ese horno o no los quiera sacar de ese horno, definitivamente sí los va a librar de ese rey. Eso es una fe puesta en el Señor. Nuestro Dios puede librarnos y nos librará. Esa frase salió de la boca de unos jóvenes que aprendieron a creer en Dios, a depender de Dios. Era tal su confianza que sabía que Dios los libraría y así lo hizo. Solo recuerde que Jesús dijo que todo aquel que en él cree será salvo. Amén. Además recibe una nueva ciudadanía que no se demuestra con su pasaporte, donde dice que usted es colombiano, o sea su nacionalidad la que sea, sino que consiste, hermanos, esta ciudadanía en un sello celestial, eterno, que lo coloca un rey, el rey soberano, que nadie puede violar, quitar o anular. Si usted ha creído en su corazón, en su mente, que Jesús es su Salvador, que murió por usted en la cruz para perdonar sus pecados, entonces ahora es necesario que crea que usted ya no pertenece a este mundo, a este sistema, sino que pertenece a la familia de Dios, como lo dice la Escritura. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Somos miembros de la familia de Dios. Yo sé que muchos piensan que lo son, pero la Biblia es clara en definir quiénes son y quiénes no son. Y eso será tema de otra charla. Pero usted hable con fe. Escuche, hable con fe no es yo puedo, yo quiero, Dios trabaja para mí. No, hable con convicción. Primero, de que Jesús murió por usted en la cruz para que usted fuera perdonado por siempre y usted pueda tener relación con Dios. Pero no hable de su propia sabiduría, de lo que a usted le parece, sino de lo que sabe que Dios ha hecho por usted, de lo que Él le ha prometido a todos. Perdón, hoy estoy como un poquito ronco. Es tiempo de que usted como creyente se pare sobre la roca, sobre el fundamento, Jesucristo, y profese, hable lo que cree a ese mundo espiritual que quiere desvanecer su fe, que lo que quiere es apartarlo de la efectividad de las promesas de Dios para su vida. No permita que ningún problema se anide en su mente. Más bien haga un gran nido en su mente de las promesas del Señor para que las use todo el tiempo como su oración a ese mundo espiritual. Es la manera de usted derribar toda acechanza del enemigo. No es peleando, es poniendo por encima de todo la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que usted es de su familia, gracias porque tengo un padre y tengo una familia. Tú fuiste el causante de esto. Gracias porque tú me libras, me has librado, me seguirás librando. Gracias porque tú me has perdonado. Gracias porque tú quieres lo mejor para mí. Gracias porque nada me faltará. Todas estas son cosas que están escritas en la Biblia. Recuerde que el Señor ya nos dio todas las armas espirituales, que son como las que les estoy describiendo, para defendernos de esos pensamientos dañinos. Use la palabra de Dios, viva sobre esa palabra, pronúnciela, transmítala a otras personas que la pueden estar necesitando. Yo oro para que el Señor, hermano, sea más grande en su vida, en su mente, que los problemas que usted pueda estar viviendo ahora. Cualquier aflicción, cualquier dificultad, el Señor es más grande, fortaleciéndolo, produciendo paz en su vida en medio de ellas. Concéntrese en lo que es verdadero, en lo que es puro, en lo que es honesto, en lo que es digno de alabanza. Hable con el Señor, descanse de las cosas que lo están afectando. Deje que Él se encargue. Recuerde que Él es el que todo lo sabe, que todo lo puede. Es el que quiere lo mejor para usted. Lo que Él decida sobre su vida es lo mejor para usted. No importa lo que sea. Por eso los ejemplos que le traje. Bueno, muy bien.
Nos vemos dentro de 8 días, hermano. Gracias por conectarse, por ayudarnos, apoyarnos. Participe de la voluntad de Dios. Siga adelante en su fe, construyendo una fe en el Señor. Y bueno, si nos quiere escribir, aquí le dejo esta información. Quiero agradecer a Dios sobre todas maneras, porque usted, en la manera en que nos ayuda económicamente a seguir adelante, a solventar necesidades propias y de ajenos, está haciendo la voluntad de Dios y el Señor se ocupará de usted. Lo agradezco y oramos siempre por todas las personas en su esfuerzo. Damos gracias, Señor, por tu palabra que nos libera, que nos ayuda, que nos promueve en esta fe y en esta seguridad y en esta paz. Señor, no permitas que nos separemos de ti, que nuestro pie no vaya ni a izquierda ni a derecha, sino que te sigamos. En Cristo Jesús. Amén.